Claro, lo que pasa es que ahora estamos en un terreno que yo pienso que es muy peligroso, que es precisamente el de que no hay digamos, unos periodistas que sean imparciales, sino que es que yo lo que creo que hay, que lo que hay son propagandistas de determinados grupos políticos. Entonces, cada uno barre para su lado independientemente de lo que ellos piensen, porque encima se están favoreciendo económicamente de dar esas opiniones. Quizá a lo mejor no porque lo piensen y lo crean ellos, sino porque están recibiendo un rendimiento económico. Mira, yo estoy en otro mundo distinto a todos los que se dedican actualmente a la historia o que se dedican actualmente al periodismo. Yo he sido un afortunado, yo he conocido, me han aceptado a compartir mesa y mantel, a compartir tertulias, a viajar con ellos, personajes increíbles, historiadores, que eran historiadores de verdad, no escribas, y periodistas que hacían un periodismo de verdad. Y quizás yo pues he vampirizado y he aprendido bastante de estos personajes. Pero yo he sido un espécimen, un ser extraño, porque yo tuve problemas, he tenido hasta problemas años hasta un matrimonio que tuve, con amigos y familiares me decían que yo estaba loco, porque no es normal entrevistar a personajes para guardarlo. Siempre a un personaje se le entrevista, es como si tú ahora mismo esta entrevista que me estás haciendo la guardas y la sacas dentro de 20 años. ¿Entiendes? O sea, lo lógico es entrevistar a alguien para utilizarlo en un documental o en un noticiario. Y yo no, yo entrevistaba y venga a entrevistar a personajes. O sea, es que no te imaginas los personajes que tengo. O sea, es que eso, Carlos Herrera lo dijo. Dijo, Alfonso Artesero para mí es la persona que no existe. En Europa no creo que haya nadie, no dijo ya España, dijo Europa, un particular que tenga el archivo sobre la historia de su país que tiene Alfonso Bueno, Artesero. desde luego es brutal. O sea, lo que tiene es Archivo audiovisual. Te digo así que me bullen a la cabeza algunos personajes que tengo entrevistados y que algunos les he utilizado aquí, pero otros no, porque el gran problema que yo he tenido para hacer esto, que he tardado cerca de 2 años, ha sido el tener que decidir por mí mismo qué tema no va y qué personaje no aparece. Pero yo tengo aquí personajes, o sea, es más, si te digo, por ejemplo, personajes que digo el nombre y apellido y la gente dirá, ¿y ese quién es? Pues desde Francisco Chimo, el que tuvieron que recurrir los Estados Unidos para localizar la tercera bomba atómica, esa de Palomares, etcétera, que no aparecía y no descubrían, pues hasta el pescador que en sus redes capturó un cadáver que estaba vestido de piloto inglés y tenía información en el puño, en una cartera, que era información falsa para despistar en el desembarco a los alemanes, o el verdugo que le dio garrote vil a Jarabo y que me cuenta cómo fue la ejecución, o sea, personajes increíbles, pero luego pues está, pues al final acabé haciéndome muy amigo de Rafael Alberti. Rafael Alberti, Girón de Velasco, eh, mira, de grupos de la época de los 60, te voy a decir nombres que han fallecido ya. Tony de los Bravos, Fernando Albert de los Brincos, Alvarito de los Pasos, Juanjo de los Relámpagos. O sea, que quiero decirte que es que yo mismo me pongo a ver el archivo y me estremezco, porque estar viendo a Lola Flores, estar viendo a Juanito Valderrama, a la Niña de la Puebla, estar viendo a Manolo Escobar, todo lo que me cuenta de cuando se fue con sus hermanos en un tren de tercera y que se hospedaron sin saber qué era el barrio chino de Barcelona y cómo hicieron unos estudios y se presentaron para carteros y fue cartero con sus hermanos. La verdad es que es una pena que de todas las películas que se subvencionan de cine español, que bajo mi punto de vista, esto es un criterio mío personal, no valen absolutamente para nada, el archivo que tú tienes, con personajes reales que te han contado sus vivencias, no se haya hecho nada. Me parece gravísimo. Pero bueno. Lo que me parece muy grave, mira, el tema mío ya es indiferente, porque uno es uno. Y la importancia que tiene ahora uno se está viendo además con todos los pobres que nos están dejando, ¿no? Que no se lo merecen y de la forma tan terrible como es los últimos días y momentos de su vida. Pero te voy a decir más, es que a mí nunca jamás en la vida
nadie, ni una peseta de las de entonces, ni un euro de los de ahora, a mí nadie me ha dado una subvención, ni pública ni privada. Lo sé. O sea, yo, todos los equipos, los micrófonos, las luces, las sucesivas cámaras de televisión, los estudios de postproducción, todo, con un gran esfuerzo y arruinándome, me lo iba costeando yo. Y si yo tenía que ir a Múnich a entrevistar a un personaje que no le consiguió entrevistar y ya falleció, ni la CNN ni la BBC, y voy y yo le entrevisto, como fue Rudolf Vicis, el que preparó la operación Félix con el almirante Canaris de tomar Gibraltar y que estuvo en España y estuvo en la línea de la Concepción preparándolo todo, o irme a Roma o recorrerme España de arriba a abajo para ir a entrevistar a personajes, etcétera. O sea, todo eso me lo he pagado yo. O sea, es la inversión económica de mi vida. Una pena. Alfonso, y con la trayectoria que tú tienes, todo lo que has vivido, lo que te han contado tus personajes sobre la historia de este país, ¿cómo ves la situación actual de España? Mira, te voy a decir una cosa, porque parece ser que la gente va por lo comercial. La entrevista que yo le hice en un momento de su vida y todo lo que me ha contado de su vida, María Teresa Campos no la tiene nadie. O Jesús Hermida, ¿entiendes? Para que veas. Que es que he tocado a todos los personajes que te puedas imaginar. Y sin embargo están todos los paparachis y reporterillos de ahora intentando que María Teresa Campos les dé una entrevista, y obviamente no tiene nada que ver el periodismo que se hacía entonces con el periodismo sangrante que se hace ahora, porque ahora no se hace periodismo. A mí me interesaba que Teresa Campos me contara todos sus inicios en la comunicación, cuando era una malagueña muy joven, cuando hacía radio en Málaga, o cuando fue la que presentaba todas las atracciones en el Tívoli de Benalmádena, que es cuando yo ya la conocí, porque yo iba con los Pop Tops y nos presentaba. Pero ahora interesa más la vida personal. Presentaba pues a Serrat cuando actuaba en el Tívoli de Benalmádena, o a Julio Iglesias, o a todos, pero que por cierto es que los tengo a todos. Es que aquí está Serrat, y aquí está Julio Iglesias, y aquí está todo. Es que yo me voy un día pues a entrevistar a que no veas cómo cocinaba y el arroz caldoso que hizo, y me canta anuncios de la época, Boris Norik el Borreguito y tal. Oye, Alfonso, ahora que me has recordado a Julio Iglesias, me contaste tú a mí una vez una anécdota que tenías cuando tú estabas con tu grupo de los Pop Tops, porque dentro de tu biografía no te han puesto la parte que has tenido como músico, que esta es para hablar también un tema. O sea, fui músico, componente de grupos, y luego fui manager. O sea, yo he sido el manager, que además me acuerdo que un día en una reunión que presentaba un disco en las GAE y se quedó así él, hombre, está aquí, no se lo va a querer nadie. Y entonces me hizo una semblanza de historiador, documentalista y tal, dice, pero él fue mi manager. Estoy hablando de Ramoncín. O sea, yo era el manager de Ramoncín cuando el rey del pollo frito y cuando nos tiraban huevos, que a mí me daban los huevos. Pero yo fui el manager del dúo dinámico. Y tú hiciste aquí el primer videoclip en España. No sé si fue el primero, pero de los primeros seguro. Hice muchos videoclips. Sí, que era cuando se utilizaba el videoclip como soporte promocional para vender discos. Entonces, las compañías de discos recibían videoclips de los artistas estadounidenses, ingleses, y eran los que se utilizaban, por ejemplo, en un programa de mi inolvidable amigo y gran amigo, estoy hablando del programa de Aplauso, donde había secciones como La Juventud Baila, etcétera, José Luis Uribarri. Pero el que empezó a hacer videoclips en España de los artistas españoles, para esos videoclips emitirlos en televisión española, en programas como el programa de José Luis Uribarri, etcétera, etcétera, pues fui yo, porque claro, yo descubrí, cayó en mis manos, eso todavía no existía lo digital, era todo lógico. Y entonces eso de poder grabar, rebobinar, reproducir y ver, sin tener que ir con el cine a tener que mandarlo al laboratorio para positivar, etcétera, y que no lo veías hasta el día siguiente o 2 días después, la inmediatez
eso me dejó totalmente deslumbrado. Entonces, si juntas mi pasión por la historia, en este caso la historia de España, pero también del mundo, porque aquí yo desarrollo el impacto y lo que pasó en España cuando llegaba a España las noticias de la guerra de Corea, de la guerra de Sidney, de la guerra del Vietnam, de la construcción del muro de Berlín, de la muerte de Marilyn Monroe, del asesinato de Kennedy en Dallas, del asesinato de Martin Luther King o del hermano de Bob Kennedy, de la llegada del hombre a la luna, etcétera, etcétera. La memoria de un pueblo, 18 horas audiovisual. Sí, de eso ahora hablaremos. No quería que me recordar esa anécdota que me comentaste una vez hace muchos años, porque nosotros nos conocemos hace ya 30 años. 30 años, sí. Sí, además, y con el vídeo. Y con el vídeo, es verdad, porque yo... Y tú con el micrófono. ¿Qué tiempos aquellos? La televisión privada no existía. No existía, ¿no? Ni existía las televisiones autonómicas, ni existía el grupo de Antena 3, ni el grupo de Telecinco, no existía nada de eso. Empezaron a emitir los que eran los antenistas, los canales comunitarios. El vídeo comunitario, sí. Eran por bloques, etcétera. Sí. Y ahí hicimos tú y yo algo muy sí, hacíamos informativos. Pioneros totalmente. Es verdad. Pues tú me comentaste en aquella época una anécdota que tenías con Julio Iglesias en El Brillante comiéndote un bocadillito de calamares. No, en la calle era un bocadillo de calamares, en unos sitios que hacían bocadillo de calamares, en la calle San Bernardo. Ah, ¿no era en El Brillante? No era en El Brillante. Vale. ¿Y qué fue? Mejor alguien tiene que recordar ya con años que en la calle San Bernardo, cerca de la boca del metro que había, donde está el Ministerio de Justicia, que había 2 o 3 bares que la especialidad eran los calamares. Y es verdad, allí con Julio nos estuvimos comiendo un bocadillo de calamares, le invité yo porque él estaba canino totalmente, y me acuerdo que me preguntó, oye, ¿y vosotros? Porque teníamos galas, sobre todo viernes, sábados y domingos, los poptos hablo, y me preguntó, oye, ¿cuánto es el caché? ¿Cuánto es lo que cobráis? Yo le dije, 100.000 pesetas, 90.000 una sesión y 100.000 tarde y noche. Y me dijo, jolín, si yo algún día llegara a cobrar eso, porque entonces él cobraba 15.000 pesetas por 100.000. Hablando de las pesetas y eso, ¿sabes cuándo me di cuenta yo de que la sociedad española era muy fácilmente manipulable? ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo? Y se lo comenté a Teresa, mi mujer, cuando se pasó de la peseta al euro y que nadie rechistó, que para mí fue una gran estafa. Totalmente. El subidón de 1 litro de leche, de una barra de pan, etcétera, ¿no? Que luego se ha visto ahora que la Unión Europea no vale para nada. Es como una torre de Babel. Sí. No se ponen de acuerdo ni en un hecho tan insólito y tan peligroso y tan alucinante, que todavía no se sabe de qué va esto, que algún día se sabrá y a la gente alucinará, los que estén y se enteren, que no se han puesto de acuerdo ni para encontrar soluciones y disposiciones de medidas que todos tengan la misma, de fronteras, de medidas sanitarias, etcétera. Ha sido un disparate, ha sido un desmadre. Solamente se pusieron de acuerdo para pasar de la peseta al euro y hacernos esa gran estafa que al final los ingleses se han salido de ella. Alfonso, te comentaba antes, para no perder el hilo, ¿qué crees que va a pasar en España con todo esto que estamos viviendo actualmente? ¿Cómo ves España? No tengo muy mal a nivel mundial. Es que yo veo las redes sociales que echan fuego de un lado o del otro, poniendo por delante ideologías, cuando resulta que yo ya en las ideologías no creo, porque muchos que defienden una ideología resulta que me han demostrado que no tienen razón y que van solamente a intereses personales. No se ve, es como los árboles que no dejan ver el bosque. Esto es mucho más grave y más delicado de lo que parece ser. Esto no es
se limita solamente a un problema de España, a un problema local, a un problema doméstico. Esto es muy grave, Pilar, porque fue muy grave en el 14, la Gran Guerra Primaria, fue muy grave en el 40, la Segunda Guerra Mundial, pero entonces el teatro de operaciones era solamente Europa. Y España además se quedó al margen de esas dos guerras. España se quedó solamente como granero de los beligerantes. España tuvo un problema muy grande, que hemos hablado al principio, que era la guerra civil. La guerra civil. Pero es que lo que estamos viviendo ahora es terrible. Es que está y se ha extendido a los 5 continentes. Está en toda la esfera. Es un problema muy grande. Cuando yo estuve, que me invitaron el día de la Constitución al Congreso, los políticos de ahora, tanto los que están gobernando como los de la oposición, pues todos hablaban conmigo, incluso algunos ya les conocía, y los que no les conocía, como fue el caso de la presidenta del Congreso, se me quedó mirando, hombre, señor Artesero, qué alegría verle, en mi casa le han seguido y tal igual, y me dice, ¿cómo va esa historia? Y yo pregunté, ¿qué historia? ¿La de España, la de Europa o la del mundo? Y rápidamente dije lo que te voy a decir a ti. Se está escribiendo una página muy importante de la historia de la humanidad. Y posiblemente no nos estamos percatando de ello. Y con el paso del tiempo, las próximas generaciones lo van a estudiar y lo van a analizar. Esto es terrible. Esto es terrible. Yo soy el primero que no tengo ni idea. Todo esto va en base a lo que me has preguntado. ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar. No sé ni cuándo ni cómo va a terminar todo esto. ¿Crees que ahora mismo España está en, digamos, un poco como una bomba de relojería para que vuelva otra vez a darse el caso de volver a repetir lo que tan grave se ha pasado como es una guerra civil? Porque esta división... Que vaya por delante, que ni yo me considero más inteligente que nadie, ni más listo que nadie, porque no es lo mismo ser inteligente que ser listo. Pero sí me funciona bastante bien la lógica. Y la lógica me dice que no solamente en España, sino en muchos otros países, y principalmente europeos y Estados Unidos, todo esto le va a pasar factura no solamente económicamente a los países, sino políticamente también. O sea, está claro de que siempre se dice mucho ya que va a haber que ha habido un antes y un después, pero ese después, yo es que me puedo imaginar muchas cosas, desde luego no va a ser nada. Sí, pero tenemos lo que sí se ve venir, por ejemplo, de un conflicto a nivel mundial, que yo tengo claro que puede ser que empiece entre Estados Unidos y China, ¿vale? O ha empezado ya. Ya, por eso. Pero que pase a una fase más... Que pase a una fase realmente de guerra, tal y como conocemos las guerras. Te voy a hacer una observación. ¿Tú te acuerdas hace unos años que no se hacía nada más que hablar de En busca, no del Arca Perdida, que eso fue una película, En busca de las armas de destrucción masiva? Sí. ¿Tú te acuerdas aquella reunión en las Azores? Sí, con Aznar. Y que luego a las pocas horas, ese mismo día, por la noche, se empezó a bombardear Irak, sí. Y que se utilizó napalm y tal. Yo es que alucino con todo. Pues a lo mejor resulta que las armas de destrucción masiva están aquí. A mí me ha aterrorizado mucho. Yo hablé un día con mi hijo y le dije, Alfonso, hay 3 tipos de armas de destrucción masiva. Están las armas nucleares, que ahora mismo las armas nucleares no tienen nada que ver con lo de Hiroshima y Nagasaki, eso fue un caramelo. Luego están las armas químicas, terribles, pero es que yo tengo más miedo a las armas bacteriológicas, porque hay bacterias, todo el tema que pueden hacer en laboratorio, que pueden llevar incluso una memoria para identificar a por quién van. Tenemos un ADN, eso ya hace mucho tiempo que se ha descubierto, y eso puede ir a buscar un ADN de cuerpos humanos que tienen una edad ya avanzada y qué tal, vete tú a saber. Hombre, de hecho, por ejemplo, sí que se ha demostrado que este virus, el coronavirus, no ataca igual a personas, por ejemplo, asiáticas que a personas caucásicas, que, o sea, ataca de maneras diferentes, o sea, que puede tener... Mira, hay muchas cosas que yo mismo me asombro. Por ejemplo, lo de Estados Unidos, que la mayor parte de la deuda externa que tiene Estados Unidos, que sea con China, que los chinos están en todo el mundo, que yo no voy a entrar porque yo no tengo nada contra los chinos,
Tengo además unos vecinos del chalet de al lado que son chinos y son maravillosos, pero los chinos están ya metidos en todos los lados. Han Ya. entrado en todos los lados con la gastronomía, con los restaurantes, con el comercio de las tiendas a 100, etcétera, etcétera. Pero es que las tecnologías que tiene China, lo que es la China de ahora, aparte de que tienen una historia milenaria, es impresionante. Los Estados Unidos también lo tienen, pero es que lo que tiene China, a mí no me extrañaría que me diga alguien un día, que me llegue la noticia de que los chinos tienen una base en la cara oculta de la Luna. Es que pueden tener de todo. A mí lo que me sorprende es que hace un tiempo, no sé si lo vistes tú, los Estados Unidos mataron a un general en Irán y lo grabaron con un dron y lo pusieron en todas las redes sociales. Y la respuesta que hubo de todos esos países y de todos los islamistas y tal fue que iban a vengarse y que iba a ser increíble lo que iban a hacer con Occidente y con, sobre todo con los Estados Sí. Unidos. A mí no me extrañaría que igual que en una época lejana, pues unas generaciones que lo vivieron asistieron a la caída del Imperio Romano y que no sé si yo viviré para ello, pero que algunas generaciones asistan a la caída del Imperio estadounidense. Sí. Ojo, yo me acuerdo cuando era niño que oía a mis mayores, cuidado con los chinos, que los chinos son miles y miles y con un palo solo pueden invadir Europa. Ten en cuenta que nosotros que somos 47 millones, bueno, pues pon 47 euros en una mesa y al lado pon un euro por cada millón de chinos. 1000 y pico, que creo que además ni saben ellos mismos. Sí, sí, una barbaridad. Pon que sean 1.200, pues pone 42 euros y 1.200 euros. Pero es que espérate, y la India, que están con los chinos, y Rusia, que están con los chinos, y Irán, que están muy cabreados por lo del general. ¿Me entiendes? Vamos, que nos van a borrar del mapa. No sé, nosotros somos 47 millones y estamos en el centro, en medio, entre el pulso, lo que yo dije cuando me preguntaban los políticos actuales en el Congreso de los Diputados, y yo les dije que estamos en medio de un pulso entre Oriente y Occidente. Y Occidente, sí. Y además te voy a decir una cosa, aparte de que hay muchísimos más problemas ahora mismo, en el mundo, hablo, yo no entro ahora en el tema de España, en el mundo, muchos más problemas que en el 14, en la Gran Guerra y en la Segunda Guerra Mundial en el 40, hay un problema añadido que no lo ha habido nunca en la historia de la humanidad, que hay exceso de población. Sí, totalmente. Y tienes que ver los resultados de una pandemia de estas, que ahora mismo puede ser este virus y luego puede aparecer otro, porque han fabricado muchos en los laboratorios. ¿Qué consiguen con esto? Pues consiguen diezmar a la población, consiguen meter un miedo en el cuerpo increíble de todo el resto de la población y consiguen que el poder económico, esos poderes fácticos que siempre se ha hablado y que no tienen rostro, que no se saben quiénes son, que son los que controlan la economía, que es pues las energías, o sea, desde el petróleo a las hidroeléctricas, los laboratorios, las vacunas, las medicinas, el armamento, etcétera, pues que eso cambie de manos, porque ya no están tan unidos como estaban antes, porque ahora quieren controlarlo pues desde Occidente y desde Oriente, etcétera, etcétera. O sea, Sí. ¿qué va a pasar? No tengo ni idea. ¿Que estamos a expensas de peligros desconocidos? Pues está claro. Que este mismo virus, que sabemos que es un virus, pero no sabemos de qué va, ni los expertos, ni los sanitarios, ni los médicos, ni los políticos, vamos, que no hay vacuna todavía, no hay tampoco medicación para el que lo contrae, que sé de buena tinta y porque tengo amigos médicos y enfermeras y tal, que el que lo tiene verdaderamente, quien libra la batalla, es el propio organismo del que lo contrae, es tu organismo, son tus defensas, son tus células, son tus órganos los que libran una batalla terrible contra el virus y o sales o no sales. Y el tema de, porque no hay medicina, no hay medicación. El tema de la vacuna, pues te voy a decir una cosa, hablo de mí, de Alfonso Artesero. El día que haya alguien que levante la mano y diga, ya está la vacuna, esta es, vale, ya está la vacuna, pero yo no pongo el brazo, porque yo desde luego me da grima, yo no quiero ser, porque yo ya no creo en nada ni en nadie. Ya. Yo no
a ser una cobaya, no voy a ser para que prueben conmigo. Entonces habrá que esperar, o sea que desde luego el antes y el después va a ser muy diferente. Oye, Alfonso, y una pregunta para terminar. Estoy viendo en las redes sociales, aparte de toda esta vorágine que hay de los fakes de un lado, las noticias fake de otro lado, tú que has conocido cómo se hizo la transición en este país, hay gente que pregunta que por qué ante esta situación que estamos viviendo con la gente que está ahora mismo en contra del gobierno, ¿por qué el rey no hace nada? ¿Realmente el rey podría hacer algo en este estado? Parece ser que tal como está la Constitución, porque el padre, antes de delegar todos los poderes que heredó del dictador de Franco, que los tenía todos, los cedió. Porque, y ya es un tema está en la Constitución y del Parlamento, o sea que parece ser que no puede hacer nada. Físicamente y como persona a lo mejor puede hacer algo o puede sugerir, es que no lo sé. Y quizá crees que se está manteniendo la monarquía porque el rey emérito aún sigue vivo, porque realmente si no tiene ningún poder ahora mismo y se lo deba. Pilar, me haces unas preguntas increíbles. Yo te voy a decir algo. A lo mejor resulta que la monarquía se mantiene gracias al coronavirus, porque a lo mejor los que no están siguiendo una hoja de ruta donde tenían planteado el hacer un referéndum en España que no se hizo desde OTAN sí, OTAN no, para preguntar si monarquía o república. Es que yo creo, es una opinión personal, que esto va a ser un poco como el decir, bueno, mientras que el padre esté vivo por la labor que hizo en la transición, vamos a dejar la monarquía, pero en el momento que fallezca sí se hará un referéndum. Pienso. No sé. Yo creo que ahora mismo la política es muy importante porque es el pilar de todo, pero a nivel general en la sociedad española ahora mismo hay algo que es muy peligroso, que es mucho odio, que no lo había hace 15 años. Hay también desesperación, hay miedo y luego hay una realidad, que se está muriendo la gente. Sí. O sea, que hoy ha vuelto otra vez a repuntar y que espérate tú a ver que después de que venga el calor de julio y agosto, que por lógica puede que se estabilice, pues vete tú a saber qué es lo que va a pasar en octubre. Pero a mí me sorprende que por encima, por ejemplo, de todo esto que estamos viviendo, que es lo que tú estás diciendo, la cantidad de gente que se está muriendo, todo lo que estamos padeciendo, en las redes sociales prime más precisamente ese odio que hay ahora mismo de la sociedad española que está totalmente dividida. Pero hay odio, miedo y mucha angustia y mucha preocupación. Es que hay mucha gente también que no sabe qué va a ser y cómo va a tener ingresos para poder comprar el pan y poder comprar leche, pan y huevos, ¿entiendes? Sí, pero eso es normal, pero el odio... Hombre, el odio... Es que el odio se produce cuando uno lo está pasando mal, cuando uno ve que lo está pasando mal sus amigos, sus vecinos y sobre todo que lo están pasando mal tus hijos, ¿entiendes? Cuando en la época que hemos empezado a hablar de ella, de nuestros padres, pues nuestros padres siempre nos dieron de todo, nos dieron lo mejor. O sea, es que aquí he escrito algo que si quieres terminamos y te lo leo. Sí, exactamente. Antes de terminar, me gustaría el proyecto que tienes, que has relanzado ahora, con ese fantástico cofre que estás ofreciendo, que ahora después también lo pondré yo para que la gente que lo quiera adquirir. Repaso lo que llamamos franquismo y veo periodos muy diferentes. Y al final, un enorme salto cualitativo del país. Los testimonios, los documentos, nos dicen cosas que a algunos les dejarían pasmados. Resulta que la seguridad social no la inventó Felipe González, sino que fue cosa de Eduardo Dato, impulsada por José Antonio Girón de Velasco, junto a una legislación laboral que hacía dificilísimo el despido. Y si escarbamos un poco más en el recuerdo, junto a despotismos y corrupciones, veremos cooperativas agrarias, viviendas populares, escuelas públicas, nuevas carreteras y el INI,
En los años del franquismo tuvimos un sector público que sería la peor pesadilla de los liberales y la envidia de los socialdemócratas de hoy. Paradojas de la historia. Somos lo que somos por lo que fueron nuestros padres. No somos el país subdesarrollado de los años 30 y 40 porque nuestros mayores se sacrificaron y trabajaron como fieras en los 50 y los 60. Justamente en aquellos famosos años, mis padres soportaron la guerra y el hambre. Yo crecí bien alimentado, jugando a las chapas sobre las ruinas del cuartel de la montaña. Mi hijo tuvo videojuegos y nunca le faltó de nada. Y para mi satisfacción, hoy ya está volando solo. Y hago una pregunta. ¿Hay que olvidarlo porque todo ello ocurría bajo uno u otro régimen político? Lleva razón. Y este proyecto lo he querido hacer, aparte de que tenía todos los elementos para realizarlo, porque consideraba que era una asignatura pendiente. Porque yo nací cuando mandaba Franco, pero yo nunca fui franquista. Esto yo se lo he llegado a decir a la hija antes de morir y a su nieto. Y yo le dije, mira, cuando mandaba a tu abuelo, yo no era franquista. Y después tampoco lo he sido. Pero a lo mejor quizás con mi trabajo, para algunos, y les ha molestado, he hecho por tu abuelo mucho más por su memoria y su obra social que muchos de los que te están dando palmaditas en la espalda y que esa fundación que hay por ahí, que lleva el nombre de tu abuelo. O sea, porque yo sí que de verdad te prometo que yo estoy al margen de todo, ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. O sea, que yo lo que he querido es hacer esto, porque es que esto no lo va a hacer nadie. Pero no ya porque tenga un trasfondo político, porque aquí toco todo. Aquí empiezo con lo que fue esa huida de cerca de 600.000 españoles andando, salen a Francia y los cogen y los meten en campos de concentración, como la playa de San Ciprián, custodiados por senegaleses, y en el último capítulo desarrollo los últimos fusilamientos del franquismo y lo de Oye de Manzanares. Pero es que estás hablando de algo que ha sucedido, que es que ¿por qué se va a borrar? Y todo lo que ocurrió con Europa, con España, también esa gran manifestación, que fue la última vez que aparecía físicamente Franco, en la Plaza de Oriente de Madrid y calles adyacentes, pero sacó también simultáneamente lo que estaba pasando en Europa, con el cerco a España. Por ejemplo, en Lisboa, en la embajada española en Lisboa, la incendiaron, ardiendo por los cuatro costados. O sea que todo va aquí, pero es que aquí va también cómo aparece un cochecito que no tenía marcha atrás. Paco Costas me lo desarrolla, Col, los de Típico, Col fue a la boda y me lo cuenta, en un biscúter, pero es que ese mismo año del biscúter, a un coche alucinante, que solamente hay 94 en el mundo, en manos de coleccionistas, el Pegaso, le dieron la medalla de oro en la exposición de Nueva York. O sea, que es la historia de la automoción, la Vespa y el Sidecar, la SEAT, pero es que es también la publicidad, el boom del turismo, el mar, la evolución de la mecanización del campo y la música. Cuando España venían los americanos a rodar cine, aquí en España se llegaron a rodar hasta películas de Oscar, como Patton. O sea, todo esto va aquí, en 18 horas. Y como tú dices, todo lo que te dejas que no ha entrado ahí, que eso esperamos que tenerlo en otro cofre. Te tengo que aclarar que lo que yo tengo es de 1896, desde que un operador llamado Promio se trasladó de París, que trabajaba con los hermanos Lumière, y se trasladó a Madrid a presentar el cinematógrafo. Madre mía. Con el cajón, que yo lo he tenido en mis manos, de lentes recambiables, aparte de las imágenes que trajo, capturó imágenes de la carga de los lanceros de la Reina, de un día como mañana de San Isidro, rodando al matador de toros y los picadores en día de cuadrilla a torear a las afueras de Madrid. Y la Puerta del Sol, no existía el motor de explosión, con los tranvías, con mulas, con atracción animal, tirados por atracción animal. Y todo eso, ¿sabes dónde se presentó? Se presentó 2 días. El 13 de mayo, un día como ayer, de 1896, en los sótanos del Hotel Rusia, en la carrera San Jerónimo. Y fue para la yese de la época y la reina madre, las infantas, etc. Y luego, el día de San Isidro, el 15 de mayo de aquel año de 1896,
ya madrileños pagaban un ticket y entraron a verlo, y muchos creían que era brujería, porque era que no eran fotos, es que los muñecos de las fotos se movían, era algo como magia. Pues desde entonces hasta el 2001 tengo todo, imágenes, testimonios, etcétera. O sea que no solamente es esto que se llamó el franquismo, que empieza, no veas lo que tengo de la guerra civil, de la transición, de la república, de la restauración, de la España de Miguel Primo de Rivera, de Alfonso XIII, de Alfonso XII, todo. Es el siglo XX de los españoles, de nuestros antepasados y de un tiempo también que vivimos nosotros. Mira, de la transición solamente hice una cosa y ha sido, si entras en internet, el DVD más vendido en grandes superficies. O sea, en el Corte Inglés, en la FNAC, en Mediamar, en todo, que es el rock de nuestra transición. Y cogí a 3 amigos míos, cogí al conjunto Barón Rojo, al conjunto Obús y Asfalto, a los 3, los grabé y los junté con Adolfo Suárez, con Felipe González, con Enrique Tierno Galván, con Santiago Carrillo y con toda la movida que hubo de la transición. Solamente hizo eso, el rock de nuestra transición. Pues Alfonso, 2 días es lo que voy a necesitar yo para emitir todo esto que nos has contado, y me encantaría poder seguir hablando contigo, porque es que tienes para poder ilustrar sobre todo a tanta gente que no conoce absolutamente nada de la historia de nuestro país. Mira, es que me vienen las ideas. ¿Sabes que lo de la arruga es bella se me ocurrió a mí? ¿Sabes que yo tuve mucha amistad, no solo con Adolfo Domínguez, sino con su hermana Ada Domínguez, que ya hace muchos años que falleció por una terrible leucemia, y que yo durante un tiempo me trasladaba 2 veces a París con Ada y con su hermano Adolfo Domínguez, porque presentaba la colección en el Pabellón San Gabriel, que es un lugar de donde se hacen las presentaciones de las colecciones de los modistas, enfrente del Palacio del Elíseo. Y yo se lo grababa todo en vídeo, las colecciones de Adolfo Domínguez. Increíble. Y si te cuento mis historias con Pescanova y con el tema de aquella, mis aventuras con Joaquín Luqui en Nueva York, que la sorpresa que me dio es que subí a la casa, ya era viuda Yoko Ono, y conocí a Yoko Ono y estuve en el piso, y porque yo me creía que íbamos a hacernos fotos donde mataron a John Lennon, que yo ya lo conocía, yo ya había estado muchas veces en Nueva York, pero es que él tenía concertada una reunión con Yoko Ono en el edificio Dakota. Bueno, muchas historias. Alfonso, yo espero otro día volver otra vez a tener otra entrevista, porque eres una caja de sorpresas y de anécdotas, sobre todo porque yo recuerdo una que esa no quiero que me la cuentes ahora, ya se quedará para otro día, de tus experiencias como cámara de un crucero con el Titi la Goma, ¿era? Sí. ¿Qué es el que decía Titi la Goma, el humor que acojona? Con los rusos, ¿eh? Bueno, pues todavía no había caído el muro de Berlín. O sea, todavía era la Unión Soviética. Pues eso para otro capítulo con muchas cosas más. Yo ahora dejaré los enlaces de dónde pueden adquirir estas obras que tú tienes. Este cofre es un documento único. Son 18 horas. Bueno, pues como decía, aquí estoy intentando terminar el programa. Les dejo el link y donde pueden adquirir tanto la colección física como la descarga por internet. En la colección física, si la quieren, el propio Alfonso Arteseros la puede dedicar para que llegue a sus casas. Es lo que se está viendo aquí. Sí. Bueno, pues lo dicho, por tercera vez. Quien quiera adquirir la colección de Alfonso Arteseros, les dejamos aquí el link tanto para poder pedir la colección física con esos DVDs como para acceder a través del link de descargas. Por mi parte, Alfonso, muchas gracias por haberte tenido aquí. Es un orgullo, después de tantos años, el poder mostrar la gran obra. De hecho, me he puesto uno de tus en los croma de tus títulos, ¿no? de España en la memoria, y decirte que bueno, pues que tengas mucho éxito en la venta de esta colección de tanta categoría,
y espero que tengamos nuevamente una nueva entrevista y que nos puedas seguir contando todo cuanto almacenas aquí, que desgraciadamente se irá contigo muchas cosas que no has plasmado en esos DVDs y en esos archivos que tienes, ¿eh? Pero muchas gracias por todo. A vosotros, muchas gracias. Y mucha suerte y esperamos, como digo, cuidaros mucho otro día. Y paciencia para todo el mundo. Que todo el mundo se cuide mucho. Gracias. Ya no salió bien porque no podía salir bien. Franco fue allí y claro, pues Franco tenía toda su historia. Franco no era un dialéctico ni un hombre acostumbrado y empezó a contarle a Hitler con todo detalle la historia, desde el Barranco del Lobo, desde el tiroteo del ferrocarril de las minas del Rif, en fin, desde el acuerdo internacional para el establecimiento de los mandatos y la injusticia con España y el duque de Almodóvar del Río y no sé qué, no sé cuántos. Eso al otro, pues, porque Hitler era un gran histrión. Cuando quería era una persona muy fina, cuando quería era una persona muy cariñosa y cuando de verdad se dejaba abandonar a sí mismo era brutal y ordinario. Y mientras Franco piensa, yo soy el que conoce la historia, todo, y muy contento le explica todos los detalles, pues Hitler hace esto. Empieza a bostezar de un modo stertorio, sin nada. Rafael Alberti, grande del mundo, príncipe de la poesía, publica Hora Marítima. Los americanos han llegado a la playa gaditana de Rota y Alberti, poeta de esta playa, las evoca desde su exilio americano. Hora Marítima es uno de mis libros literarios más preferidos, porque en ello hablo de lo que era la bahía gaditana, de lo que era aquellas tierras que tanto me enseñaron, que tanto me marcaron, ¿verdad? Se suponía que yo iba a doblar a una cantante que iba a cantar las canciones y luego las iba yo a hacer en playback, haciendo como que cantaba yo. Y entonces me llamó, yo estaba durmiendo porque me llamó como a las 9, 9:30 de la mañana y me dijo, nena, vente para acá que te necesito. Entonces fui, grabé como pude, cuando me enteré que tenía que grabarlo yo me llevé una alegría enorme. Me decía loco de pasión, nena, que mi vida llenas. Recuerdo con especial cariño la tienda de comestibles, la primera, la que estaba enfrente de mi portal, aquí en Madrid, la tienda de Conrado, donde mi hermano y yo de pequeños pues le pedíamos sobre todo que nos diera caramelos y era una persona encantadora donde todo te lo pesaban, todo lo cogías con la mano, todo, incluso, bueno, pues aquellas cuentas en un papel donde hacías cruces y podías pagar cuando podías.